Aleluya. Es un testimonio de nuestra hermana que a nosotros nos hace ver una realidad tan lejana de lo que nosotros vivimos aquí en nuestro país llamado Chile, donde tenemos todas las libertades habidas y por haber. Ella terminaba su intervención diciendo: ¿es Jesús digno que yo muera por él? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, como para meditar. Vamos a ir a la palabra del Señor y está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14. Como le decía, yo soy una misionera en esta ciudad, aunque usted no lo crea. Pero yo vine desde mi ciudad llamada Iquique a mis 19 años a prepararme para servir al Señor en el Instituto Bíblico. Pero los planes del Señor no era que yo volviera a mi lugar, sino que me quedara aquí en Santiago. Y en el Instituto Bíblico el Señor me tenía un esposo. ¿Dónde está mi esposo? Ahí está. Mi esposo, mi marido, mi amigo, todo. Mi fiel compañero que hemos sido a través de 45 años. 45 años nos hemos soportado mutuamente. Porque a veces dice, oh, yo te he soportado. Y no, es mutuamente. Pero ha sido una bendición. Ha sido un hombre de bendición para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Estoy agradecida del Señor. Y estoy en una tierra que no es mi tierra. El Señor un día me dijo, deja tu parentela, deja todo lo que tienes, ven y sígueme. Y aquí estoy. Amén. Anhelando mi tierra. Amo mi tierra. Amo el olor a mar. Amo el mar. Amo caminar por la arena. Amo no andar con tanta ropa. Yo cuando viene el invierno digo, hay que vestirse con un closet encima. Yo no conocía, amadas, cuando llegué aquí, amados, lo que eran las botas, ponerse abrigo, el paraguas. Nunca en mi vida había visto llover, nunca, ni una gota. No sabía que caía agua del cielo y en abundancia, porque en esos años sí que llovía aquí en Santiago. Y lloví una semana de corrido. Y yo venía de una tierra de un clima tropical, de comer otras frutas, de echar de menos comer guayaba, echar de menos comer mango, tumbo. Te dice, ¿qué es lo que serán esas frutas? Pero esas frutas comía yo allí en Iquique. Y cuando voy, lo que más hago es comer todo lo que no se come acá. Comer chumbeque. Te dice, ¿qué es lo que es eso? Es un dulce chino que es típico, característico del norte. Entonces para mí todo acá era extraño, todo. Pero tenía un llamado del Señor y aquí estoy. Aún estoy aquí. Amén. Aún estoy aquí soportando los fríos en el invierno, no queriendo salir en el invierno con los fríos que hacen y no me acostumbro ni a la lluvia, ni a los fríos, ni a los truenos, ni a los relámpagos, ni al viento. Le tengo terror a eso. Me da miedo cuando empieza todo eso y la casa se remece. Me da mucho miedo, aunque ya han pasado 45 años. Así que uno puede ponerse en los zapatos de los misioneros. Aún aquí en nuestro país, yo me imagino los hermanos que el pastor Elías, Tracy, que están allá en Arica,
todo desierto. Imagínense que no hay un árbol. No hay un árbol en todo ese desierto. Y ellos vivían acá, con lluvia, con verde, con árboles, viento y todo lo... Y allá no hay un árbol y un calor tremendo. Y eso es lo que es hacer misiones. Imagínate la hermana de Argentina que sintió el llamado misionero cuando se derribaron las Torres Gemelas. El Señor ahí le habló los misterios de Dios. Ella vio eso y el Señor le habló que ella debía de ir allá a los países árabes para allá a hacer misiones. Y eso fue hace 21 años. Y se fue hacia allá y allá está trabajando para el Señor. Y nosotros estamos acá cómodamente sentados. Vamos a leer. Dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿A quién le hablaron? ¿Qué estaban haciendo las mujeres? Estaban conversando, estaban orando. Dice que hacer la oración. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y en el 40 dice: entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Señor, te pido en esta mañana que tú nos hables a través de tu palabra, que sea bendición y que haya un rema tuyo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Bien, este acontecimiento que hemos leído en esta mañana ocurre en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Por qué se originaron los viajes misioneros de los apóstoles, de Pedro, todos salieron de Pablo, salieron con el mensaje cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo, salieron a compartir lo que era Jesús, la salvación, y que había no solamente un bautismo en agua, que ya lo conocían, sino que también había un bautismo en el Espíritu Santo, que había descendido y que ahora eran llenos del poder de Dios y que hablaban en otras lenguas, que eso era lo que Jesús les había prometido, que iba a enviar el Consolador, y que es el Espíritu Santo, y había venido cuando ellos estaban esperándolo. Y Dios los impulsó a salir a compartir el Evangelio. Y encontramos este acontecimiento en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y esto ocurre porque anteriormente hay en la palabra, se habla de un hombre, de un varón, dice, que estaba orando.
estaba orando y estaba haciendo oraciones, y su oración era: pasa por aquí y ayúdanos. Ellos tenían otro plan, iban a ir a otro lugar a predicar la palabra, a llevar el mensaje. Pero había un varón que estaba haciendo, estaba orando. Dígale a la hermana o al hermano que estaba al lado, estaba orando este varón macedónico. Estaba pidiendo que vinieran y pasaran por Macedonia, que necesitaban saber, era el lugar que necesitaban saber del Espíritu Santo. Y ahí es donde se cambian los planes y donde Dios cambia todo en lo sobrenatural. Y es ahí donde Pablo llega a Filipos. Ahí es el lugar de este acontecimiento. Y aquí dice que no había sinagoga. Había un grupo de judíos ahí en esta ciudad y que estaban las mujeres. ¿Quiénes estaban orando? ¿Quiénes? Las mujeres. ¿Por qué sería? ¿Qué dicen las hermanas? ¿Por qué serían las mujeres? Porque no podían estar los hombres junto con las mujeres. Es lo que pasa en Afganistán. Las mujeres no tenían derecho a nada. No eran ni siquiera consideradas ni contadas. Pero Cristo vino a cambiar las cosas. Amén. No es que yo venga a hablar de feminismo, hermana. No es que está de moda ser feminista, pero Jesús fue feminista mucho más antes. Él le dio el lugar a las mujeres. Dice que la palabra en los evangelios que las mujeres servían a Jesús con sus bienes. Lo apoyaron en la obra. Cuando él andaba predicando con los apóstoles, andaban las mujeres ahí con él. María, Marta, María Magdalena, lo leemos en la palabra. Después los hombres comenzaron a relegar a las mujeres. Las teologías que comenzaron a salir. Y Pablo fue donde las mujeres, estuvo ahí y se puso a predicarles la palabra, a contarles la experiencia del Espíritu Santo. ¿Qué les fue a contar? La experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo había venido para llenar sus vidas y que era un poder sobrenatural que venía sobre la vida de las personas. Y él que hizo, no solo les habló, sino que oró por ella. Yo me lo imagino ahí a Pablo orando por las hermanas y las hermanas, amén, amén, diga amén, hermana, diga amén, amén. Y fueron llenas del poder de Dios, fueron llenas del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aleluya, a mí me da ganas de saltar. Yo le decía, Señor, dame fuerza porque prediqué en el primer culto. Pero parece que tengo demasiada fuerza porque tengo una gana de correr. Gracias, mi Jesús, te amo. Supiera usted que no he dormido en toda la semana. Al escuchar a la hermana otras cosas que nos mandó, yo la escuché en mi cama como a las 10 de la noche, no dormí en toda la noche. Lloré, yo decía, Señor, qué tremendo, y nosotros creemos que ya pagamos el precio y estamos listos como lo que hicimos. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada por Jesús. Nos confrontan las cosas. Y ahí estaba Pablo.
Y habló y dice la palabra que el Señor, no fue Pablo, el Señor le abrió el corazón a Lidia. No a todas las mujeres, sino que a Lidia. Y se dice que Lidia fue la primera mujer convertida en Europa, porque ahí entró el evangelio a Europa, por Filipos. La primera mujer que entró el evangelio fue una misionera, porque se dice, según la teología, que fue ella que llevó también el evangelio a Tiatira, porque vemos en el Apocalipsis que le escribe a la iglesia de Tiatira, porque ella no era filipense, ella era de Tiatira y era una empresaria, era una vendedora de tela de color púrpura, que era una cosa muy cara comprar esa tela. Ella era una comerciante, como se dice hoy, era una emprendedora. Emprendía y tenía ese negocio, pero aunque era una mujer con dinero, acaudalada probablemente, pero tenía una necesidad. Oraba al Señor, porque estaban orando las mujeres. Pero cuando vino Pablo y le habló del Espíritu Santo, dice que el Señor abrió su corazón, y no solamente abrió su corazón, abrió su casa y llegó su familia. Llegaron todos a conocer a Jesús, a conocer lo que este apóstol había traído. Y en medio de todo lo que eso sucede, vemos también un suceso ahí en el capítulo 16 del apóstol, que lo encarcelaron a él. Dice que Pablo y Silas estaban cantando y vino ¿qué es lo que vino? Los lectores de la palabra, del libro de los Hechos. Vino un terremoto, sí, hermana, vino un terremoto de esos que conocemos nosotros. ¿Y qué pasó? Quedaron libres, pero ellos no arrancaron, no salieron corriendo, se quedaron ahí. Y ahí podemos ver cómo Dios guarda en lo sobrenatural a los misioneros. Lo que contaba la hermana, que ese poder sobrenatural las guarda, las cuida. Y ahí Dios provocó el terremoto, no espiritual, sino que normal, que se empezó a mover toda la cárcel y ellos pudieron ser libres. Ahí vemos a un Dios sobrenatural, a este Dios que nosotros amamos, cantamos, alabamos y adoramos, cómo obra en lo sobrenatural a favor de su pueblo, a favor de ti. Si hay un hombre y una mujer que le busca, le llama, y si tiene dificultad y golpea y llora y busca la presencia del Señor, el Señor obrará en lo sobrenatural y moverá cielo y tierra para bendecirte, porque Él lo ha prometido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, diga todo, y todo vendrá por añadidura. El bien y la misericordia, dice el salmista, me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor es donde tú estás, donde debemos de estar. ¿Dónde debemos de estar? En la casa del Señor. Es aquí donde el Señor envía bendición y vida eterna.
culto. Perdón. ¿No ve que con la pandemia nos mal acostumbramos? No, dice uno, cuando no podíamos reunirnos, ¿qué nos pasaba? A ver, ¿qué le pasaba a usted, hermana? Anhelaba estar acá, lloraba, yo quiero ir a la iglesia, yo necesito la casa del Señor, quiero ir, quiero estar. Yo también lloraba, porque es mi vida. Y ahora que podemos venir, voy el puro domingo con esa benzina, me alcanza hasta el otro domingo. Le dura la semana la benzina. Es tiempo, amado. Es tiempo no de descanso. Este nuevo tiempo es de buscar al Señor. Es el tiempo que Dios está remeciendo la iglesia. Está remeciendo los cimientos de la iglesia. No solamente de Chile ni tiempo de Dios, del mundo. Porque Él viene. Porque Él viene. Porque Él viene por su iglesia. Y Él quiere hombres y mujeres comprometidos con su iglesia. Aquí vemos al apóstol y esta mujer, después que salieron de la cárcel, ellos fueron a su hogar, se hospedaron, ahí dice la palabra, y después se despidieron y se fueron. ¿Y qué quedó ahí? No quedó solo una mujer y su casa. Ahí comenzó la iglesia de Filipos. Y ahí tenemos la carta a los filipenses. Y acá vemos en la carta de los filipenses al apóstol otra vez preso en Roma. Nunca yo vi al apóstol de la palabra, nunca dice que estuvo en un hotel 3 estrellas, 5 estrellas. Siempre lo veo azotado, como dice él, en cárcel, en naufragio. Fue su vida. Y acá vemos que él le escribe a la iglesia que él amaba, dice la palabra. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando, dice, con gozo. Está en la cárcel y está orando, pero está orando, no está llorando. ¡Ay, suéltame, sácame de aquí, Señor! Dice que está orando, pero está orando ¿con qué? Con gozo. ¿Usted estaría en la cárcel ahí con gozo? No, o sea, uno tiene que ser sincera. Estaba, dice, con gozo, orando por la iglesia de los filipenses, orando por las mujeres que él había dejado ahí en ese lugar para que comenzara una obra del Señor, para que comenzara una iglesia. Y aquí yo preguntaba y decía, ¿por qué la mayoría de las iglesias envían misioneras? Son pocos los varones que van a las misiones. Nosotros allá en la ciudad de Iquique
En esos años, hace 45 más, cuando llegó el Evangelio a Iquique, cuando llegó las asambleas de Dios a Iquique, nadie quería ir. ¿Por qué? Porque era una tierra, decían, dura, era el cementerio de los pastores, así se decía. ¿Por qué? Porque era una tierra pagana. La Tirana, la fiesta de San Lorenzo, todo giraba en torno a la Virgen de la Tirana. Y allá en Iquique hay unas iglesias enormes, unas catedrales que que usted ni se las imagina. Y los que más llegaron allá a Iquique a colonizar y todo fueron los italianos. Y los italianos traían su religión, que era la religión católica. Y ser cristiano, cuando yo era una niña, era muy difícil, era muy mal mirado. Eso era para los pobres, para los ignorantes, para los que no tenían no eran delecheados, decían. Y cuando nosotros salíamos a predicar el Evangelio en las calles, que a veces uno se ríe, hermano, y aún yo ahora echo de menos a mis hermanos pentecostales que no pasan por mi casa, que salen a cantar y a predicar la palabra del Señor. Y eso no se podía hacer allá en esos tiempos. Salían y te apiedraban, con bolsa te tiraban orín. Y yo era una niña, 6, 7 años, iba con mi mamá, mi papá, predicando el Evangelio. Y nadie quería ir a ser pastor allá. Pero el Señor quería que el Evangelio llegara en medio de toda esa idolatría allí. Y el Señor levantó mujeres que se atrevieron y fueron. Levantó 3 hermanas. La hermana Fresia Arellano, que honramos en esta mañana, está en la presencia del Señor. La hermana Magdalena Jara Quemada. La hermana Margarita Toro. Que fueron mujeres que se atrevieron a ir a llevar el Evangelio. Dispuestas a todo. Dispuestas a lo que fuera, a sembrar la palabra del Señor. Y hoy vemos muchas mujeres en el campo misionero. Muchas mujeres que el Señor ha levantado y ha llamado. Y vemos aquí a Pablo en Filipenses, que les da gracia a la iglesia, porque era una iglesia que se preocupó del misionero. Nosotros como iglesia tenemos como título Iglesia Evangelista. Y después vino todo lo que fue misiones, cuando llegó Eduardo Enrique, mi hijo, cuando llegó de Argentina, de estudiar la palabra, y él venía con ese llamado misionero. Y yo siempre amé misiones, siempre quise ser misionera, porque de niña, de pequeña, me enseñaron a ser misionera, a ir con la palabra. Tuve pastor que me enseñó lo que era amar misiones. Y él llegó con esto de que fuéramos una iglesia misionera y armamos todo un equipo. Y antes estuvo nuestro pastor Mauricio, que hoy está en Colombia. Y él siempre nos hacía decir, ¿cómo nos hacía decir el pastor Mauricio, las que son más antiguas? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Nos hacía gritar a todos hasta lo último. Hasta lo último, hasta lo último de la tierra, nos decía el pastor Mauricio. Y se fue a Villavicencio. Y ahí, ¿quiénes apoyamos al pastor Mauricio y a la pastora Dora? Las hermanas que son del Ministerio de Fe.
las mujeres de aquí, de esta congregación. Y hacíamos ofrenda, hermano, en ese tiempo que era tan difícil. Y hacíamos ofrenda en dólar. ¿Se acuerda, hermana Paola? Para poder enviar allá a Villavicencio, a Colombia. Y teníamos un mapa en la Biblia de Colombia y orábamos por el pastor Mauricio. Y él siempre lo reconoce el pastor Mauricio. Le honramos a él, porque él se atrevió y se fue a una tierra difícil también. Y el apóstol estaba agradecido de esta iglesia, de la iglesia de Filipo, porque tenían las 3 E. ¿Cuáles son las 3 E de misiones? A ver si se acuerdan. En lo espiritual, en lo emocional y en lo económico. Las 3 E que debemos de preocuparnos del misionero. En lo emocional, en lo espiritual y en lo económico. Y esta iglesia, ya al final de la carta, Pablo les habla a los filipenses y les da gracia. Le da gracias porque se han preocupado de él. Y dice, especialmente a las mujeres que combatieron conmigo juntamente en el Evangelio. Y ahí hay 2 hermanas que tenían problemas, porque siempre hay problemas. La Evodia y Sintique les dice que sean de un mismo sentir. Seguramente yo me imagino que una pensaba una cosa y la otra pensaba diferente. Pero les ruega que lleguen a tener un mismo sentir, que sean de un mismo sentir las 2. Pero que él está agradecido de esta iglesia porque se ha preocupado de él, enviándole ofrenda de un lugar donde él estaba. Si estaba en Tesalónica, allá le llegó la ofrenda. Estaba en Éfeso, allá llegó la ofrenda. Estaba en Roma en la cárcel, mandaron a Epafrodito, seguramente un diácono, un hermano, que se embarcara. Se demoró un mes con la ofrenda, pero llegó. Llegó donde Pablo y estuvo ahí, y que el hermano se enfermó hasta la muerte, dice la palabra. Mire que era sacrificado. No era llegar e ir a Chile Express a mandar la ofrenda. Había que ir en barco, no sé cómo llegó el hermano, pero llegó con la ofrenda. Llegó a ver al apóstol, llegó a ver al misionero, a ver cómo estaba viviendo. Y Dios es maravilloso, amado. Dios se preocupa, como dice mi esposo, mi pastor, Él paga la cuenta. Él paga la cuenta siempre. Él paga los pasajes. Él no deja a nadie huérfano si se ha dedicado y ha renunciado para llevar el Evangelio. Y acá vemos a Pablo diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendice a la iglesia. Bendice a esta iglesia, porque era una iglesia generosa, dadivosa para la obra del Evangelio. Y hoy, ¿cómo es la iglesia hoy? Nosotros estamos agradecidos como pastores de cada uno de ustedes y rogamos al Dios eterno que supla todas sus necesidades.
rogamos al Señor siempre por ustedes, que el Señor supla sus necesidades, que abra ventana de los cielos y los bendiga hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde, amado. Porque nosotros hemos visto la mano del Señor en nuestras propias vidas. En nuestras propias vidas. Ahora yo estaba conversando con una hermana, una niña, y le preguntaba, ¿dónde tienes tú el llamado misionero? ¿Dónde quieres ir? Y ella me manifestaba muchas cosas. Y yo la escuchaba y yo le contaba a ella cómo el Señor nos ha bendecido, cómo nosotros comenzamos no teniendo nada. Y el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido fiel. Más que fiel. No hay palabra como decir cómo ha sido el Señor con nosotros. Y estamos agradecidos del Señor, porque el Señor se mueve en lo sobrenatural. Todo esto comenzó, ¿por qué? Porque había un hombre que estaba orando. ¿Y qué estaba diciendo? ¿Cuál era su oración? Pasa por aquí y ayúdanos. Esa era su oración. No estaba nadie diciendo, Señor, dame, suple, ya. No, estaba orando porque necesitaba esa presencia del Señor. Necesitaba que alguien viniera y trayera el evangelio. Y decía, pasa por aquí, ayúdanos. Un hombre o una mujer que se atreva a buscar al Señor, a llamarlo. En el libro de Mateo dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice la palabra, tuvo compasión de ellas. ¿Qué tuvo? Grábese esa palabra. Tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, los miró y les dijo, yo los miro a ustedes y les digo lo siguiente: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. A la verdad, hijitos míos, la mies, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Y dice, orad, rogad, llorad delante de la presencia del Señor, para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Por un hombre que lloró y rogaba que pasaran por Macedonia, entró el evangelio a Europa. Dios hoy, en este día, en este siglo, aún necesita de hombres y mujeres que digan, aquí estoy, envíame a mí. Probablemente usted no va a ir a Afganistán, ni yo, pero lo que Él quiere es que usted y yo podamos ser ese obrero, que podamos decirle al Señor, aquí estoy, cuenta conmigo,
Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo para llevar tu palabra a los que necesitan consolación. ¿Cuánta gente llorando en este día sin Cristo? Puede ser una familia, un familiar, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de universidad, de colegio. Y tú tienes en tus labios y en tu corazón el mensaje que revoluciona la vida. Porque eso viene a ser Cristo en la vida de uno. Viene a ser, ¿quieres ser revolucionario? Sea un revolucionario de Cristo. Porque Él viene para transformar, para cambiar toda tu perspectiva de la vida. ¿O no fue así? ¿Fue así? Así fue. Porque Dios viene y hace una obra transformadora en lo sobrenatural en la vida de uno. Muchas veces cuando uno se convierte, dice, ay, uno lo mira al hermano y dice, no, es que está con el primer amor. Ya se le va a pasar. ¿No ha escuchado eso usted? Ojalá nunca se te pase el primer amor. Porque en la iglesia, en el Apocalipsis dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor aún busca obreros, hombres y mujeres que estén dispuestos a renunciar. El Evangelio significa renuncia. ¿Quieres las bendiciones del Señor? Renuncia. Renuncia. Renuncia a las horas de sueño. Y levántate por la mañana, por la madrugada a buscar al Señor. A buscar su presencia. Aleluya. A llamarlo. A decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Envíame a mí en este día, Señor. O te levantas corriendo y partes al metro a subirte a la micro sin siquiera haberlo saludado. Si no, en la micro vas diciendo gracias, Señor, por este nuevo día. Renuncia muchas veces a lo que el Señor te ha dado, a decir, tengo tanto. Esto, no me voy a comprar esto. Voy a renunciar al Señor, te lo entrego a ti como ofrenda misionera. Para la misionera que va, para la misionera que está en Afganistán, los misioneros que están en Arica, que están en el sur. La pandemia tiene que habernos enseñado algo. Nos enseñó a amar a la casa del Señor, a querer estar aquí. Pero hay muchos, como decía la palabra del Señor la semana pasada, que aún no vienen a la casa del Señor. Si no, lo vemos por internet, acostadito en mi cama, calentito. El Señor te quiere en su casa, no te quiere en la cama, te quiere aquí. El Señor anda buscando obreros. No anda buscando apóstoles ni ministros. No, anda buscando obreros. El obrero, ¿qué es lo que se pone para trabajar? El overol, dice el hermano. Muy bien. No anda buscando de terno y corbata. No dice eso la palabra. Dice obreros. ¿Qué dice? Obreros. Obreros en su viña. Obreros en su iglesia. Para trabajar, para hacer surcos, para hacer vallado,
para ser vallado, para ser senda por donde puedas caminar, para llevar a otros por esa senda, para tomar a otro y decirles: vamos, vamos, vamos a conocer a Jesús, vamos a conocer a este Dios maravilloso que esto hizo conmigo, que esto hizo, me cambió, me revolucionó, hizo de mí una nueva criatura, hizo una nueva persona de mí. Me vino a dar dignidad el Evangelio. Eso es lo que Dios anda buscando en este tiempo. No el Evangelio por las redes sociales. No. Sino que tú te atrevas a decir al compañero de trabajo, al amigo, hablarle del Cristo que te cambió a ti. Este Cristo que vino a revolucionar tu vida. Y no se necesita la teología más grande que puedas estudiar en el instituto ni nada para compartir la palabra. A veces hacemos el Evangelio tan difícil y es tan simple como decirle: Dios te ama. Dios te ama. El Señor te bendiga. El Señor tiene un propósito en tu vida, amado. Yo no creo en el Señor que tiene el propósito de que tú todos los domingos vienes, te sientas, escuchas y te vas. Sino que el propósito es que tú seas un creyente, un hombre, una mujer que proclame el mensaje más revolucionario que ha revolucionado nuestras vidas. Que Cristo vino para cambiar nuestras vidas y que Él dio su vida por nosotros y que a través de su sangre tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Ese es el mensaje que Dios quiere que podamos compartir. Que podamos compartir. Anda buscando. Y nos llama a nosotros, dice que roguemos, que oremos por obreros. Que oremos por obreros. Que estén dispuestos, amados. Que estén dispuestos. Uno dice a pagar el precio, no hemos pagado ningún precio. Que estén dispuestos a decir: heme aquí, Señor. Que estén dispuestos a ir. Que estén dispuestos a dejar. Señor necesita levantar nuevos pastores, nuevos evangelistas, nuevos misioneros. Nosotros ya vamos a los 65 años. Y vemos nuevas caras, nuevos jóvenes, nuevas señoritas, nuevos jóvenes, nuevas niñas. Y quizás tú dices: yo ya no, ya soy tan viejito. No, amado, mientras tengas vida, tienes el poder de Dios sobrenatural en tu vida y puedes compartir el mensaje del Señor. El Señor anda buscando hombres y mujeres en este tiempo complicado, no solo la pandemia a nivel nacional y a nivel mundial, sino que estamos viviendo y enfrentando como sociedad, como país, tiempos complicados. Tiempos difíciles. Y el Señor necesita una iglesia en este nuevo tiempo. Y necesita
hombres y mujeres que se levanten con este mensaje revolucionario a que lo que se llama, como dicen, a lo malo le llaman bueno, sino que pueda decir y levantarse esta iglesia evangélica cristiana que hemos vivido siempre anhelando el 1906 y no ha venido hasta hoy, sino que el Señor tiene otras cosas para su iglesia en este nuevo tiempo. Pero necesita una iglesia firme, una iglesia que se atreva a decir: así dice el Señor. Así dice el Señor. Con libertad, no tener miedo, no tener temor, sino que levantarse con este mensaje revolucionario y decir: así dice el Señor. Esta es la iglesia que necesita el Señor hoy. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando uno lee el libro de los Hechos, dice: y le pareció bien al Espíritu Santo muchas veces. No que le pareció bien al pastor, sino que le pareció bien al Espíritu Santo. Y Él está en esta tarde aquí, en esta mañana. Él está aquí moviéndose. Yo puedo sentir su presencia. Y puedo decirle una vez más: heme aquí, Señor. Aún en mi edad, poder decirle: heme aquí, Señor. Heme aquí. El tiempo que me quede, Señor, mis fuerzas pocas, quizás muchos días, pero que me queden para buscar tu presencia, para buscar tu rostro. En medio de la pandemia le decía yo al Señor: Señor, hazme una nueva mujer. No quiero salir de estas cuarentenas como yo era. Quiero que revolucione mi espíritu, mi corazón, todo. Y el Señor ha venido. Y el Señor ha cambiado todo. Usted me ve peinando cana. Nunca más, dije yo, me tiño. Yo era colorina de verdad, pero este es mi pelo ahora. Se me fue el colorín. Y le dije al Señor: Señor, entré en la tercera edad, 65 años. Cada día que tú me des es un regalo tuyo, pero es un regalo para estar ahí a tus pies. Y decirte: heme aquí, Señor, orando por la iglesia. Señor, levanta hombres y mujeres. Levanta una nueva generación, pero una nueva generación llena de tu presencia. Una mujer, un hombre lleno de tu gracia. Oh, Brasil. Que puedan remecer con el mensaje revolucionario que es tu palabra. Oh, Jesús, levanta una iglesia, Señor, llena de tu presencia. Quebrántanos en tu presencia, que gimamos por nuestra patria. Oh, Señor, que la indiferencia no nos tenga tomados, sino que tengamos un corazón sensible a tu palabra, Señor, a tu voz. Lo que quiere tu presencia, Dios, aleluya. Oh, que os oh, prasaio que eu lhe oseo. Levanta una iglesia en medio de estos tiempos.
iglesia con poder sobrenatural, Dios. Oh, clamamos, Señor, clamamos y gemimos por una iglesia en lo sobrenatural. Ven y remece nuestros cimientos, Dios, nuestros acomodamientos, Cristo.